Estimados amigos, es hora de conversación aquí en Madero FM. Estamos conectados con toda nuestra red nacional a través de la radio, a través de la televisión. Y es nuestra costumbre siempre cuando tenemos eventos electorales tratar de conversar con los distintos y distintas protagonistas de la noticia. Este 29 de junio se vienen las primarias en la coalición oficialista. Ya hemos hablado durante el último fin de semana con Carolina Toá, representante del Socialismo Democrático, y ahora es el turno de conversar con Janet Jara, representante del Partido Comunista. ¿Cómo está, candidata? Bienvenida a Madero FM. Muchas gracias, muy bien. Y agregarle que además del Partido Comunista también Acción Humanista. Acción Humanista, sí, donde perfecto. estaba Tomás Hirsch, Ana María Gasmuri, los diputados. Saludos para ellos. ¿Cierto que sí? Saludos para ellos. También nos están apoyando, así que muy contenta por eso. Una vez me pasó, esto fuera de micrófono, esto no va a salir de Chile, no se preocupe. Solo entre nosotros. Solo entre nosotros, no se preocupe. Conversando con Ana María Gasmuri en ¿Ya? una entrevista en el año 2015, ella me comentó acerca de una visionaria del tratamiento sustitutivo con cannabis, pero que también yo la conocía por el lado de la música. Me acuerdo Ya. de Santa Hildegarda de Bingen, que ella lo mencionaba en una entrevista y me pareció pero totalmente tremendo el nivel de conocimiento y el de memoria de Ana María Gasmuri. Así que saludo también para ella. Saludos para ella, Sí, tremenda exactamente. líder. Exactamente. Entremos de inmediato en materia, precandidata. En el día de ayer hubo una reunión entre usted y sus partidarios aquí en la ciudad de Copiapó. ¿Cómo encontró Copiapó? Esto es inevitable. Después de... Sí que, bueno, hicimos un recorrido por el centro histórico más que todo y quedé bien sorprendida, Aldo, porque hay un nivel de daño que no me habría imaginado desde la capital. Por eso es tan importante venir a terreno. Claro que sí. Y queda harta construcción de adobe acá todavía. Muy relacionado con eso también el daño. Estuve en Caldera también durante la mañana y en tanto estaba allá fui informada que estaba el subsecretario del Interior acá en la región, Víctor Ramos, precisamente anunciando el pago de los primeros bonos, ¿no? De las Correcto. personas que fueron encuestadas a través de las fichas FIBE. Yo diría que me asombró el daño en infraestructura. Creo que hay que buscar formas de apoyar porque el bono ayuda, pero no va a solucionar el tema que es más de fondo. Es claro que solamente una ayuda de momento. Claro, y además, como me comentaban vecinos y vecinas en el sector de casas de fachada continua, que hay harto daño en parte del centro, hay muchas mujeres viudas, solas, de familias que ya los hijos han ido, entonces hay que darles apoyo a ellas. Yo espero que se puedan generar ingresos suficientes para poder apoyar la reconstrucción. Precandidata, junto con los ingresos de la reconstrucción, la región de Atacama siempre es una región bastante golpeada en el plano económico. Ahora entremos de inmediato a lo que significa su programa de gobierno. Ante una hipotética presidencia de la República, ¿cuál sería, por ejemplo, su línea de acción para regiones como Atacama, tomando en cuenta que el programa tiene que ser de economía descentralizada? Sí, claramente. De hecho, Atacama es una de las regiones que más contribuye al país con el tema minero. Y si nosotros vemos ahora que recién se está empezando a implementar la ley del royalty minero, empieza de alguna u otra forma a devolverse la mano, ¿no? Pero ha sido algo que durante mucho tiempo las regiones mineras han reclamado. ¿Sabe, Aldo? Yo creo que hay varias cosas que uno podría poner en práctica. La primera de ellas es que a mí me interesa fomentar el crecimiento económico, pero que ese crecimiento tenga algunas características. La minería, y no solo la minería, pero debe ser una actividad sustentable medioambientalmente. Yo estoy preocupada por la situación de Tierra Amarilla en particular. Hace varios años que la he estado visitando por distintas circunstancias y lo que veo es que se ha ido convirtiendo en una zona de sacrificio que tiene mucho riesgo medioambiental. Además, este tema del socavón genera... Yo me imagino cómo están los vecinos de Tierra Amarilla el día del temblor. Sobre todo tomando en cuenta que Socavón está a 700 metros de las casas. O sea, muy difícil. Y de hecho, Sí. fue en algún minuto tema nacional Sí. y de repente se invisibilizó. Entonces yo pensaba ahora para el terremoto, ¿cierto? ¿Qué deben haber pensado las personas en ese momento? Además del... La preocupación. Sí, claro. ¿qué iba a pasar? Si el socavón iba a crecer o no. Entonces, el crecimiento debe ser sustentable. Y yo sé que se está discutiendo todo el tema de que muchos reclaman que hay muchos permisos a la par o permisos que son muy lentos. Eso yo lo puedo compartir, hay que racionalizar aquello, pero no podemos perder de vista que si no tenemos actividades que sean sustentables medioambientalmente, nuestra propia industria minera se va a ver perjudicada después. Mire, le voy a contar un Correcto, ejemplo. por favor. En Huachipato, ¿se acuerda que producían acero? Sí. Ya. CAP le pidió, o que la dueña de Huachipato, pidió que se fijara un arancel porque los chinos producían más barato el acero. Naturalmente por ley de costos.
Exacto. Sí. Bueno, se fijó ese arancel y a los 3 meses, de todas maneras, CAP cerró Huachipato. El problema entonces no era solamente por el tema de los costos, sino que era porque en el mundo se está produciendo acero verde. Acero verde, o sea, con normas medioambientales superiores. Y si nosotros potenciamos y creemos, ¿cierto?, la minería, que es una actividad tan importante, debe seguir avanzando en ese camino. Lo segundo es que deben generarse, yo diría, condiciones de trabajo óptimas para las personas. Y para eso hay que subir los sueldos, generar la capacidad de tener no solo sueldo mínimo, que yo sé que en la minería no se paga mucho eso, ¿no? Claro. Pero sí en la actividad conexa, en la derivada de la minería. Bueno, aparte también las empresas contratistas, que aquí Sí, está a la eso mar me de empresas refiero. contratistas, claro. O las que, sin ser contratistas, surgen a partir de esto. Por ejemplo, los pequeños comercios. La hotelería, la alimentación. hostería, lugar de alimentos, claro, Sí. restaurante. Entonces, si uno lo ve, en Chile se discute siempre el salario mínimo, que es lo mínimo legal para pagar. Pero a lo mejor es hora que nos preguntemos cuánto es lo mínimo legal para vivir. Si eso es lo que nos pasa, si es una conversación que no damos, entonces mientras no tengamos un salario que a la gente le alcance para llegar a fin de mes, es bien difícil que podamos decir que esta es una sociedad que se integran todos. Entonces yo creo que en crecimiento uno puede hacer esas bajadas más concretas con proyectos, yo diría bien concretos, que puedan favorecer la conectividad territorial. Me interesa mucho que en el norte de nuestro país existan trenes y de hecho hemos estado evaluando un proyecto que requiere una inversión de cerca de 4.500 millones de dólares. Tendría que ser mediante un mecanismo de concesiones de trenes para el norte que partiría en Copiapó e iría hacia el sur del país. Pero yo ahí tengo una duda, ¿Sí? precandidata. Tengo una duda porque gran parte de las vías del tren acá en Copiapó fueron destruidas por el aluvión de 2015. Sí, y que me han informado respecto al tema de Ferronor y las vías destruidas. Exacto. Este es un proyecto que se evalúa post aquello, digamos, Ya. un proyecto que lleva harto tiempo y que además ha mirado modelos de otros países que tienen tecnología más moderna, digamos, como los chinos, por ejemplo. Ya. A mí me gustaría que hubiese un tren que pudiera recorrer todo el norte, pero hoy día económicamente factible y bajo el mecanismo de concesión, esto recién puede ser desde Copiapó hacia el sur para en un segundo momento evaluar Arica, Iquique y Antofagasta. Sé que los vecinos de esas regiones se pueden enojar conmigo, pero tengo que ser responsable en lo que comprometo. No, es que no hay problema. Los amigos de Antofagasta también tienen el famoso Sí. FCAB. Y el caso de, por ejemplo, de la región de Atacama, tenemos el ferrocarril en Chañaral, entre Chañaral y Salvador, pero eso es parte de la empresa Codelco, tengo Claro. entendido. Entonces, por lo tanto, eso también Está tiene que entrar ligado a todo el sector más minero. correcto, tiene que entrar a discutirse Sí. también. ¿Sabes? Me gustaría además la actividad productiva acá agregar, como dicen, o sumar valor agregado, más bien Ya. dicho. Hay harta caleta pesquera y creo que a lo mejor podemos traer la experiencia que ocurre en otras caletas, como en la caleta Portales de Viña del Mar, donde hay capacidad de procesamiento de la pesca. Yo sé que acá hay harta pesca de jurel y sé que la cuota es baja. Se está discutiendo hoy día el fraccionamiento, pero Todavía se está discutiendo. sí, pero no solo el tema de la pesca, sino que además qué pasa después con esos pescados, ¿no? Algunas caletas de pescadores artesanales ya están pudiendo procesar propiamente tal. Yo quedé gratamente informada de lo que estaban haciendo en Caleta Portales con la jibia, con la merluza también, pero principalmente con la jibia, donde a nivel de la caleta artesanal hay una planta de procesamiento muy grande. Entonces eso genera un salto bien cualitativo en los ingresos y en la calidad de vida de los pescadores, de los armadores, incluso de los tejedores, de las tejedoras de red. O sea, hay como todo un círculo ahí que genera un mayor posible crecimiento. Precandidata, a ese mismo respecto, ¿usted encuentra justo el trabajo que se ha hecho con la ley de fraccionamiento, los resultados que se encuentran con la ley de fraccionamiento, todo para tratar de reemplazar o tratar de opacar los resultados que se vivieron con la ley Longueira, que había sido votada y despachada entre gallos y medianoche? Pero O sea, con corrupción de por medio. De hecho, a eso hubo me gente refiero condenada. a eso me refiero con entre gallo y Sí. medianoche, para tratar de decirlo suave. Pero a lo que voy yo, la ley de fraccionamiento hace justicia en parte a las demandas del sector pesquero o hay que mejorarla porque hemos visto reclamos de todo el sector. Sí, hay aquí una tensión entre la pesca artesanal y la pesca industrial. Exacto, Ahora, ese es el problema. Sí, el punto es que también tiene mucho que ver con las regiones, porque hay regiones en las cuales la actividad de la pesca industrial puede seguir si la cuota se distribuyera, por ejemplo, 50-50. Pero hay otras en las cuales las mismas empresas, como en la octava región, han amenazado en que si la cuota es inferior al 55% para ellos, entonces cierran y dejan al Congreso Nacional en una situación también bien incómoda, digamos, porque también los parlamentarios tienen que cuidar el empleo. Entonces yo creo que hay que seguir mirando fórmulas que la hagan más flexible. Si uno fija la cuota por ley,
eso significa que para volver a moverla tiene que haber otra ley. En cambio, las condiciones, yo diría, de generación de recursos marítimos van cambiando y son muy distintos a lo rígido que queda establecido esto en una ley. Por otro lado, si nosotros vemos en el tiempo cómo esto se va comportando, va a depender mucho de las capacidades también que las caletas pesqueras puedan tener, de pesca artesanal me refiero. Exacto. Y yo espero que además puedan tener miradas regionales, porque la cuota no tiene por qué ser igual para todo el país. Es por eso que tiene que ser una cuota flexible. Claro. Tiene que ser Hay una cuota realidades flexible. distintas. Yo iría más por ese camino. Ahora sé, mire, con todo, que uno lo puede decir, pero esto ha sido súper difícil. Porque hay hartos intereses detrás, porque junto con el tema de la ley Longueira, la ley corrupta y los condenados que hay, aquí lo que se hizo fue entregar el mar a pocas familias. Y el mar, a mi entender, es de todos los chilenos y chilenas. Entonces, cualquier cosa que podamos avanzar de ese modelo en el cual se privatizó la riqueza de nuestros recursos marítimos y se le entregó a algunas familias, es algo que en mi predicamento va en buen camino. Ahora, siempre las cosas se pueden mejorar todavía. Gran parte de los reclamos precisamente del sector pesquero tiene que ver que no tan solo el mar se estaría trabajando con estas 7 familias que fueron muy conocidas durante muchísimo tiempo, sino también ahora con buques factoría chinos. Sí. Eso también de repente les causa un poquito de molestia, les causa un poquito de tirria. Hemos conversado con los dirigentes de la pesca artesanal, sobre todo en Coquimbo y en Atacama, que nos han dicho exactamente lo mismo. Les molesta un poco la presencia de los buques factoría chinos. Entonces, en ese sentido, usted busca la posibilidad de un diálogo para flexibilizar posiciones. Claro. Mire, hay además discusiones respecto del uso de bandera en distintos tipos de embarcaciones, a propósito de unos proyectos de ley que se está legislando sobre marina mercante, y diría yo, la preocupación que hay de los trabajadores de la pesca de poder ser reemplazados, ¿no? Cuando se habla de buques que no tengan bandera o que tengan bandera de aguas internacionales para efecto de poder ejercer su actividad comercial. Entonces, hay varias cosas que se pueden mirar, pero yo creo que lo que no puede ocurrir no es que se hagan sin dialogar con los pescadores. No solo con las empresas, también con los pescadores. Con los pescadores. Sí, mire, yo tuve una experiencia como ministra del Trabajo en torno a la ley del buzo, que es la zona extrema más sur del país. Yeah. Y lo hicimos conversando con las salmoneras, con todos los sindicatos además, Sindicato Hijos del Río Cor, Sindicato Mujeres Buza. Hay mujeres que son buzas. Muy bien, muy bien. Se dirá, ¿mujeres buzos? Sí, mujeres buzos. Ahí, y pudimos avanzar en un proyecto de ley que está bastante avanzado en el Congreso, incluso con Salmón Chile, o sea, con unos y otros. Pero ese trabajo hay que hacerlo previamente. Ese es el punto, antes de ingresar el proyecto. Exacto. Y son trabajos largos porque parten de reconstruir confianza. De construir conversaciones y de construir diálogos. Así es. En política y en sociedad no se pueden construir las cosas sin diálogo. Y una de las cosas que se necesita diálogo, a esta hora estamos conversando a través de la radio y la televisión junto con la precandidata presidencial del Partido Comunista, Janet Jara, a través de la Red Nacional de Madero FM. Tenemos un problema con lo ocurrido tras el cierre de la Fundición Paipote aquí en Copiapó. Sí. ¿Ya? Más de 1.800 familias quedaron sin fuente laboral y eso también significó un detrimento en el ingreso económico de los copiapinos y copiapinas. Si usted fuese electa presidente de la República, ¿cuál sería su primera visión respecto de devolver esos trabajos o por lo menos reconvertir aquellos trabajos que se perdieron? Mire, mi primera visión tiene que ver con la fundición propiamente tal. Quiero señalar que ENAMI ya tiene un proyecto de modernización de la fundición que va a tener ahora otro nombre, pero que lo que busca es ser la fundición en Chile pública. Y en eso es necesario, porque en Chile hay pequeña y mediana minería que requiere tener acceso a una fundición. Y estaría emplazada precisamente Paipote, pero con tecnología moderna y también sustentable, pensando en un proyecto que sea, yo diría, no solo para unos pocos años, ¿no? Porque Paipote lo que nos estaba pasando es que estaba generando muchos costos, pocos ingresos, y iba produciendo de una forma en la cual cada vez era más contaminante también. Los equipos estaban instalados del año 50 sí. y solamente o sea, ¿qué más se le podía pedir? Exacto. Realmente? Entonces, hay un proyecto, está este proyecto además costeado, y lo que hay que hacer es generar la fuente de ingreso para esos proyectos, porque generar gasto o estimar gastos no cuesta nada, el punto es con qué lo financiamos. Y en mi percepción, para efecto de poder potenciar crecimiento en esta región, y no solo acá, el otro día estaban en La Serena y plantea exactamente lo mismo, digamos, porque también hay actividad minera y en Antofagasta Chile necesita una fundición y ese proyecto está diseñado y costeado. Tenemos que ver cómo nos arreglamos como país para poder hacer ahí una inversión que nos permita tener una fundición. Precandidata, la situación en Atacama también amerita otra mirada, no tan solo la mirada de la metrópolis, como es el caso de Copiapó o la metrópolis de Vallenar.
Hay ciudades que han vivido histórico aislamiento en Sí. términos laborales y en términos también de conectividad, como es el caso de Chañaral y Alto del Carmen. ¿Qué palabra tiene usted para poder mejorar la situación tanto de los habitantes de Chañaral como de Alto del Carmen? Mire, la realidad de las localidades de Chañaral, Alto del Carmen, de alguna forma también Freirina, nos dan cuenta de un país que tiene un discurso descentralizador, pero a la hora de los hechos, las decisiones se toman pensando en el centro de Santiago. Correcto, porque también tenemos centralismo acá en Copiapó. También. Sí, es verdad. Y es tan así que hasta para protestar somos centralistas, ¿se ha dado cuenta algo? Sí. Nos movemos al... Es increíble. Es que yo lo veo porque digo, es casi un fenómeno cultural. Lo que nosotros queremos potenciar es una mayor conectividad. Y esto significa básicamente construcción de obras públicas con plazos que sean más breves. Sé que es una tarea difícil porque he visto mucho tiempo esforzarse ahora la actual ministra de Obras Públicas por poder ejecutar más rápidamente proyectos, y Chile tiene además un nivel de demanda grande por la misma característica geográfica que tenemos. Exacto. Pero estamos hablando de comunidades que no son pequeñas. O sea, que no son pequeñas, entonces no pueden tener tantos problemas de conectividad. Yo espero hacer varias cosas durante mi mandato. Como le digo, uno de mis proyectos es el de trenes para el norte. El segundo de aquellos es uno que está hace mucho tiempo también dentro de todas las carpetas de candidatos presidenciales, pero yo creo que es bueno ir haciendo ya las cosas que se comprometen, que la doble pista en Panamericana Norte, ¿no? Hay también la posibilidad de que nosotros podamos generar mayor nivel de conectividad interciudades que no sean necesariamente todas concurrentes hacia las regionales capitales. Correcto. Entonces hay varias medidas ahí, pero lo principal es tener una capacidad buena de gestión. Por eso creo que la experiencia sirve. Yo fui ministra, subsecretaria, y creo que eso ayuda. ¿Sabe? Hoy día me preguntaban, pero le quiero contar una cosa. Sí, por supuesto. Yo cuando fui ministra y sacamos las 40 horas, pensiones, ¿cierto? Y Ley Karen y el alza del salario mínimo, me sirvió mucho que en el gobierno de la presidenta Bachelet había sido subsecretaria. Tenía esa experiencia. Pero cuando fui subsecretaria de la presidenta Bachelet, me sirvió mucho que antes había sido jefa de gabinete de un subsecretario. Entonces uno como la que experiencia. va haciendo, claro, uno como que va, y antes de eso había sido dirigente sindical y antes dirigente estudiantil. Entonces son de experiencias distintas, pero sirven para que uno cuando llegue a un cargo primero tenga una solidez que le permita saber por dónde avanzar. No es que uno sea infalible, si todos nos equivocamos, errar es humano, pero tiene ciertas herramientas. Y lo segundo es que el trabajo social, político, estudiantil, sindical, sirve para no desconectarse de la realidad de cómo vive la gente. Exacto. Precandidata, nos quedan pocos minutos de conversación aquí en Madero FM a través de nuestra red nacional, y hay un concepto que mucha gente ha enarbolado aquí en la región de Atacama durante mucho tiempo, pero que por desgracia ha pasado por el lado de nosotros en forma olímpica, que es el concepto de corredor bioceánico. Sí. ¿Cuál es su análisis o cuál podría ser, como lo hemos dicho, su visión respecto a un corredor bioceánico para gestionarlo, para tenerlo, para que ya esos 30 años de espera ya se puedan materializar pronto? Bueno, yo creo que ese es el tema, hay que materializarlo. Estuve hace unos días atrás precisamente en Tocopilla, donde va parte, ¿cierto?, de lo que se considera el corredor bioceánico, que además está viviendo... yo diría un momento bien particular, fíjese, porque se está cerrando la termoeléctrica, se está abriendo una desalinizadora, o sea, hay grandes obras preparándose para lo que va a ser el corredor bioceánico, el megapuerto además, y que va a tener un radio de influencia en todo el norte de Chile. Yo lo quiero decir porque a veces se piensa que, por ejemplo, porque la fundición esté solo en Atacama, no va a servir para La Serena, Antofagasta. Y yo creo que no es así. Entre otras, es para todo el norte. Exacto. Lo mismo va a pasar con el corredor bioceánico, que está bastante más avanzado de lo que creemos. Hay falta información y está en camino a materializarse, y yo espero acelerarlo en mi mandato, porque si nosotros queremos crecer, que todos los candidatos le van a decir lo mismo, a mí me llama la atención, porque este crecimiento, como señalaba, tiene que ser sustentable, con trabajo decente, o sea, un crecimiento que sea más y mejor. Hay que tomar medidas. Usted plantea un crecimiento aterrizado. No solo discursos, y eso es lo que le quiero decir. Es como combatir la seguridad pública, que algunos dicen, yo voy a tener mano dura. Y yo digo, ¿qué significa eso? ¿Van a haber más carabineros? ¿Va a haber más planes preventivos? ¿Va a haber más luminarias? ¿Qué significa? Entonces yo creo que es hora de decirle a la ciudadanía de frente qué es lo que uno sí va a hacer, para que después te puedan cobrar. No, como por ejemplo un parlamentario que salió ayer diciendo de que él espera deportar gente en barco.
Ah, ¿sí? En el día de ayer, sí, un parlamentario PPD que dijo ayer que quería deportar gente en barco. Pero fue escándalo nacional lo que dijo el No parlamentario. lo vi, pero claro, Sí. con la cantidad de inmigrantes que hay... Sí, lo dijo ahí en una En radio un programa, santiaguina. ya. Sí, en un programa de No, una radio no lo vi. santiaguina que... Muy bien, pues. Bueno, ahí nos están tocando la campana. Exactamente, nos está avisando prensa que ya nos empezamos a despedir. Oye, ahora el mensaje de un sismo. No, si es aviso de prensa, no, si dura 30 segundos el aviso de prensa. El sonido de sismo suena mucho peor, se lo aseguro que Yo suena lo mucho sé, peor. sí, la otra vez. Suena mucho También peor. me ha tocado, Sí. me tocó una alerta de tsunami, no de sismo, Uy, en La aler- Serena. La alerta de tsunami es grave y perentoria, pero terrible. Sí. No, la alerta de sismo de otra manera es como el sismo de Japón, que algunos de ustedes lo tienen en sus teléfonos celulares, es exactamente la misma. Sí. Así que no, ese llamado de prensa no es que tenemos que ir a Noticiero a la hora, así que... Oye, muchas muchísimas gracias por la Gracias por estar. invitación y invitar a los vecinos y vecinas de la región a votar el 29 de junio. Claro que sí. Porque, solo para aclarar, no votan solo los de los partidos, votan No. los independientes, que son además el 98% de Hay las muchos, sí, personas. habemos muchos independientes. La mayoría, Sí. por lejos, así que vayan a votar. Exactamente. Muchas gracias, Gracias. candidata Janet Jara. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos aquí en Madero FM. Nosotros hacemos una breve pausa. Por favor, no se muevan, por favor, caballeros. Esténse quietos porque vamos a despedirnos. Estamos con la emisión de televisión acá. Así que nos vamos con la información de las últimas horas y ya regresamos. Espérenos.